utilizar JavaScript para hacer un formulario. Entonces vamos a poner lo que es este vídeo. El vídeo dura 11 minutos y luego lo debatimos, a ver qué os parece. ¿Vale? Es el vídeo que tenéis subido a la plataforma que hice yo. Y acordaros, cuando hagáis lo que es el JavaScript, directamente cuando hagáis este vídeo, o sea, esta práctica, hay dos tipos de práctica. La primera de todas es el hacer el formulario 1, que tenéis que utilizar con el mismo código, con el fondo, por ejemplo, verde o el que queráis, utilizar hojas de estilo, y poner el nombre, apellido, teléfono, país, datos del comprador y datos de la tarjeta de crédito, y utilizar lo que hemos visto el otro día. Lo tenéis subido en la tutoría. El que tenga dudas, están las tutorías de CSS y de formulario subidas a la plataforma, ¿vale? Las tutorías de CSS y formulario subidas a la plataforma. Que tenga dudas, que lo quiera decir, pues yo no me acuerdo, lo podéis repasar antes de hacer la práctica, ¿vale? Yo pues no me acuerdo, ahí lo tenéis, las tutorías subidas. Entonces vamos a ver el vídeo. Y lo que quiero, antes de ver el vídeo, quiero explicaros que en el formulario 1 de la práctica tenéis que emplear la hoja de estilo en los dos casos, pero el formulario 1 podéis poner el color, aparece en verde, pero podéis poner el que queráis, de fondo, ¿vale? Y en el formulario 2, es un formulario basado de forma libre, por ejemplo, de utilizar, por ejemplo, un formulario de música clásica o de películas, ¿vale? Y hacerlo lo más parecido posible. Lo más parecido posible lo podéis hacer. Entonces, vais a ver el vídeo ahora que tenemos aquí, lo voy a poner ahora de nuevo, y en ese vídeo explico yo cómo se hace el proceso. Por si tenéis alguna duda, repito, utilizar el formulario, o sea, lo que son las dos tutorías que están subidas, podéis utilizarlas. Están señaladas por formularios y por hojas de estilo, o sea, no tiene pérdida, ¿vale? Y eso lo tenéis que hacer, ¿vale? Os voy a poner el vídeo y en 10 minutos volvemos, ¿vale? Yo corto y podéis poner a verlo. Este es el vídeo, ¿vale? El vídeo que hice yo para que os explique perfectamente cómo se hace. Ahí lo tenéis. Voy a cortar el micrófono y en 10 minutos que dura volvemos. Formulario como este, igual que este, un formulario donde podemos insertar con cajas de texto, estos son cajas de texto, el nombre, por ejemplo, de la persona, el email también. Si ponemos un email que está mal escrito, no nos va a dejar. Introduzca una dirección de correo, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ponerlo bien. El teléfono, como veis aquí, es un ejemplo de cómo poner el ejemplo. Ahora vamos a ver de cómo poner el teléfono. Vamos a ver cómo se hace todo esto. Y ponemos, por ejemplo, si yo le doy ahora a confirmar pedido, rellene este campo, no me deja. Tengo que rellenarlo. Entonces si pongo más 34, 629, por ejemplo, ingrese país, tenemos que rellenar el país, España, aquí un número de tarjeta de crédito, por ejemplo. Estos son pues ejemplos directamente, me parece. Bueno, esto del formulario simplemente es un apunte de que podemos subir, incrementar el número o bajarlo, ¿vale? Y el nombre de la tarjeta, por ejemplo Visa, y le damos a confirmar pedido y ya funcionaría perfectamente. Puede irnos a una página directamente. El objetivo es que una vez que rellenamos el formulario nos vaya a una página PHP, por ejemplo, o los datos vaya a un correo electrónico, Entonces, como veis, el código es algo como esto. Aquí lo tenéis. Este sería el código.
Entonces, fijaros, aquí, bueno, para darle ese color de la página, como veis aquí, este color verde, el fondo azul, los colores rojos de la... Pues para hacer eso, lógicamente hemos tenido que utilizar una hoja de estilo y llamarla aquí, una hoja de estilo externa, y llamarla ahí, formulario.css. La hoja de estilo externa, aquí la tengo yo, fijaros que es, aquí está. Es esta con los diferentes atributos, los selectores, acordaros siempre entre llave como aprendimos, el nombre, la caja de texto y podemos, fijaros, todo directamente referente a la tabla 1, la tabla 2, título y el tamaño, el borde. O sea, aquí es donde le damos color a todo. ¿De acuerdo? Si yo, es lo que le damos color. El formulario, por ejemplo, está de modo hexadecimal. Si yo en vez de es el tipo de color verde, pero si yo pongo, por ejemplo, rojo, bueno, vamos a ponerle naranja en inglés, lo voy a guardar. Fijaros que lo puedo poner así, pero a lo mejor es mucho más fácil utilizar lo que son las palabras en inglés, los colores en inglés. Le doy a guardar y ahora intento actualizar. Ahora me actualiza. Le damos a actualizar y se me pone de color naranja. ¿Habéis visto? Así de sencillo. Y todo, siempre acordaros, esto es una hoja de estilo externa, formulario CSS, que aparece aquí arriba. Acordaros siempre de poner, si queréis hacer una hoja de estilo externa, poner esta línea. Esto significa, acordaros lo que vimos en la otra clase. Si queremos que sea interna, tenemos que utilizar en las etiquetas de style, ¿vale? La estilo. Bueno, el título, aquí vemos lo que es dividimos el contenido, como veis, abrimos el formulario y ponemos un título que se llama datos del comprador. Creamos una tabla, esto es una tabla, pasa que aquí no se ve, está como los bordes están ocultos y la tabla no se ve, y aquí vamos creando, por ejemplo, etiquetas como input type igual a test, id caja. El placeholder, lo vais a ver, que placeholder significa esto que aparece aquí dentro, que es como una ayuda que se le da pues cuando vais a escribir, mira, aquí hay que escribir el nombre, es como una especie de ayuda, ¿vale? Acordaros, es un atributo nuevo de HTML5, placeholder, lo podéis poner en cualquiera, fijaros, aquí está en todos los campos, como veis aquí, en todos los campos, porque siempre sirve de ayuda, porque muchas veces vamos a rellenar un formulario y no sabemos lo que es el formulario, no sabemos cómo rellenarlo, qué es lo que hay que poner en ese formulario. En cambio aquí, fijaros, está puesto lo que te piden. Es muy importante esta ayuda, igual que aquí, aunque aquí no tiene mucho que ver esto, pero aquí te pide, por ejemplo, que el número tiene que tener 4 dígitos, guión 3 dígitos, guión, 4 dígitos, guión, otros 4 dígitos, guión. Este es el formato que tiene el número, o incluso que el email, pues con el arroba, o incluso el teléfono. Estos datos que aparecen ahí, esos datos es placeholder, ¿vale? El atributo placeholder, ¿de acuerdo? O en un formulario de reserva y me dice no, es la siguiente, ¿de acuerdo? Type igual a number. A ver. Os basáis en el ejercicio número 2 en este link, que si picáis en él, aunque no obstante os lo voy a poner yo aquí, para hacerlo. No es difícil, solo seguirlo en ese link que os pongo yo ahí. Ahí podéis ir haciendo el ejercicio paso a paso, hasta tenéis el código. Es más, tenéis el código, podéis utilizar un ejercicio como el que tenéis, hasta tenéis incluso la hoja la hoja de estilo de un ejemplo. Y es un ejercicio, el número 2, que está basado pues en un formulario de música clásica, ¿no? Pero también podéis utilizar, si queréis, por ejemplo, un formulario basado pues en las películas, un formulario de películas, tipo de películas, carácter, un poco el nombre de la película, sinopsis, a lo que queráis. Basando en el formulario número 2. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda?
dudas que tengáis. Vale, vale. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Cómo andáis con JavaScript? ¿Cómo lleváis el curso ese que os di? ¿Cómo lo lleváis? Vamos a hacer alguna cosita con JavaScript, ¿vale? Y vamos a dedicar lo que nos queda ya, lo que nos queda, ¿vale? Lo que nos queda directamente de la tutoría, vamos a dedicarla a JavaScript, ¿eh? Y vamos practicando y vamos haciendo algo. Como sabéis, el JavaScript hemos dicho que se inserta dentro del HTML para hacer interacciones, como por ejemplo cosas que vamos a hacer ahora. Aunque si habéis tocado ya algo del curso, pues ya sabéis de qué va. Como por ejemplo que aparezca una ventana que ponga nombre de tal o apellido y que eso se refleje en una página. Todo esto pasado a una aplicación móvil queda bastante interesante. Entonces, ir abriendo el editor, ¿vale? El que tengáis el Notepad o el Sublime Text o el blog de notas, aunque el blog de notas ya, como veis, el primer día lo tenemos que hacer. El blog de notas ya pasamos a otra cosa, como el Sublime Text, que es mucho mejor. O el Notepad, que es el que hablamos. Vale, pero el blog de notas, si podéis pasar a otro, el que tengáis blog de notas es mejor, ¿vale? Son gratuitos. ¿Lo tenéis abierto? Vale. Bueno, vamos a hacer una práctica insertada dentro y voy a explicaros un poco. ¿Todos sabéis lo que es una variable? ¿Sabéis todo lo que es una variable? Y una constante, una variable. ¿Sabéis lo que es una variable? Ahora explicaremos un poquito, por si no sabéis. Y vamos a empezar a ver lo que es las estructuras secuenciales de programación. ¿Vale? Y ahora empezaremos un poco a tocar sobre eso. Ya sabéis que es algo bastante bueno, bastante interesante. Este tipo de... no solo JavaScript sirve para esto, es decir, para el HTML5, sino también puede servir para para emplear en otros lenguajes de programación, para emplearlo para otras cosas. Imaginaos que queréis dedicaros al mundo de los videojuegos y aparte de C, el lenguaje C, también se puede hacer y un videojuego con JavaScript. JavaScript hoy en día es uno de los lenguajes que se está empleando bastante en muchas cosas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un algoritmo con una estructura secuencial, ¿vale? Que lo que va a hacer va a cargar dos números por teclado y luego se imprime. Cuando hablo de imprimir es imprimir en la página lo que es esa suma de los dos números. Hablo de suma, es un ejemplo que vamos a hacer, ¿vale? Para que lo entendáis perfectamente. Iremos haciendo algún ejercicio más. Y luego, por ejemplo, os voy a poner aquí el código y lo vamos a hacer. Vosotros, por ejemplo, no hace falta que, bueno, con copiar y pegar lo que yo pongo directamente en el chat, vale, ¿de acuerdo? Bueno, ahí os lo pongo. Mientras tanto no se corta, en principio, os lo voy a explicar antes de nada. Bueno, el doctype HTML ya lo conocéis, que es el tipo de documento de HTML, ¿vale? Ya lo conocéis. Etiqueta HTML, eso no hace falta ni que explique eso ya, porque eso es la base de la estructura.
HTML, G a la cabecera, dentro del título ejemplo de JavaScript podéis poner, acordaros el MetaCharse UTF-8, que era para los símbolos extraños como los acentos, las señas y todo, ¿vale? Que si no se pone puede salir un poco desconfigurado. Cerramos el head, abrimos el body. Ahora es cuando dentro del body empezamos a meter el código JavaScript. Abrimos la etiqueta script. Acordaros que el código JavaScript tiene que ir entre medias de la etiqueta script, ¿vale? Acordaros. Entonces, vamos a emplear en este ejemplo dos variables. La variable, ya sabéis que es un almacenamiento de lo que nosotros vamos a, por ejemplo, de un dato, y se queda ahí almacenado para luego utilizarlo. Eso son variables, pero una vez que tenéis una base, ya tenéis base de programación para cualquier cosa, porque tenéis ¿cómo se dice? Una vez que aprendéis un lenguaje de programación, lo tenéis muy fácil para aprender otro. Una facilidad de aprender todos los lenguajes de programación posibles, teniendo una base. Entonces, ahí creamos dos variables, la var usuario y la variable mail. Y acordaros una cosa que nos volvemos locos, a mí me ha pasado, que todo acaba en punto y coma. A veces te estás dando vueltas un día y dices, oye, tengo un error, aunque aquí, por ejemplo, cuando hay un error, no aparece como cuando estás compilando de otro lenguaje de programación, que te casca, como decimos aquí, que te da un error de programación, sino que aquí estamos hablando de pues que no se aprecia en la pantalla, en la ventana, en el navegador, y no se ve nada. Entonces decimos, ¿qué error puede ser? ¿Por qué no funciona? Bueno, puede que porque no hemos terminado en punto y coma. Os voy a explicar un poco este código y lo vais a hacer. Var usuario, creamos una variable que se va a llamar usuario y terminado en punto y coma. Otra variable que se va a llamar mail y terminado en punto y coma. El usuario, la variable, como veis pone usuario igual a prom, y entre comillas ingrese el nombre del usuario. El prom significa como un input, como una cajita de texto, es decir, ahí vamos a insertar el nombre del usuario que nos inventemos y se va a guardar en la variable usuario, ¿vale? Y lo mismo en mail. Mail igual a prom, ingrese el mail. Entonces ponemos un email y se va a guardar en la variable mail. ¿Vale? Acordaros que el prom es una cajita de texto que sirve para insertar textos, ¿vale? Y luego, para esa información que tengo en la variable, para sacarla al exterior, es decir, al navegador, utilizamos document.write, document.write, ¿vale? Esa sentencia, ese código, ese trozo de document.write, lo que me hace es que me va a sacar lo que está guardado y almacenado en las variables en el navegador. ¿Vale? Entonces nos va a poner nombre de usuario ingresado y va a poner document.write la variable usuario, o sea, lo que hemos metido en la variable usuario. ¿Vale? Damos el BR, acordaros que es un salto de línea. Lo que hace es que le damos como un intro y lo mismo, document.write mail ingresado y va a aparecer el mail que hemos metido nosotros. Cerramos el script, cerramos el body y cerramos el HTML. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora probarlo. Probarlo y lo que tiene que aparecer es ingrese su nombre, una cajita en el medio que vamos a poner el nombre, por ejemplo, poner cada uno el vuestro, yo pongo Mario y le doy a aceptar y nos sale otra ventana que es ingrese, por ejemplo, el email. Vale, a ver si tengo yo aquí este ejemplo. Ingrese el email. Y metemos el email que queramos, el nuestro, por ejemplo. Y automáticamente nos va a salir el nombre y debajo el email. ¿Os funciona?
Lo podéis guardar con el nombre que queráis, acordaros, guardarlo, pero se guarda como, no se guarda como como JavaScript, se guarda como HTML, porque está dentro del código JavaScript. ¿Vale? ¿Vale? ¿Funciona? ¿Os funciona todo? ¿Tenéis alguna duda de lo que significa? Simplemente con copiar y pegar lo vamos a guardar, por ejemplo, ¿vale? Acordaros. Es muy fácil, ¿eh? Acordaros a la hora de guardarlo, guardarlo bien, no como hojas de estilo ni como eso, sino como HTML. Email nombre HTML, entonces ya cambia el color y cambia todo. Entonces si lo ejecutamos, nos va a aparecer nombre de usuario. Yo pongo Mario, ingrese el email info@auladeformadores.com o el de profesor y le damos a aceptar y nos sale nombre de usuario ingresado, mi nombre, y el email ingresado, el email. Eso está muy bien para cuando vayáis a hacer alguna aplicación que se te pida unos datos, se quede reflejado en la pantalla. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Funciona a todos? Es un ejemplo. Lo que quiero que entendáis un poco cómo el código JavaScript dentro de un HTML funciona. Esto llevado luego, lógicamente, a una vez que utilicemos el PhoneGap, llevado a aplicación móvil, pues funciona igual. Sí, Eric, exactamente. Eso viene del propio navegador, no es que lo metamos en el código. Donde pone un checkbox que dice evitar que esta página cree diálogos adicionales. Eso es como que cree un cuadro de diálogo que se abra automáticamente, pero eso es del navegador. No sé cuál estáis usando, si el Mozilla o el Chrome, pero eso no lo hemos creado nosotros. Nosotros hemos creado el PROM, acordaros el PROM, que es lo que te hace que aparece la cajita para ingresar pues el usuario o la contraseña, ¿vale? Vamos a hacer otro. Vamos a ver. A ver. Estos son, bueno, son ejercicios bastante interesantes que acordaros. Para hacer otro nuevo podéis hacerlo archivo nuevo, y lo que vamos a hacer es un poco como una matemática, como un cuadro de matemáticas, para que también hagáis este del ejercicio que vamos a hacer. Lo voy a poner aquí. Y luego ya iremos viendo más. Vamos a realizar la carga del lado de un cuadrado, fijaros, es matemática pura. Mostrar por pantalla el perímetro del mismo. El perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando el valor del lado por 4. ¿Queda claro? Vamos a realizar la carga del lado de un cuadrado. Fijaros lo que podemos hacer en JavaScript. O sea que podemos hacer de todo utilizando JavaScript. ¿Vale? ¿Cómo se haría esto? Ahora voy a poner el código y lo vamos a realizar. Realizar la carga del lado del cuadrado mostrando por pantalla el perímetro del mismo. Y acordaros que el lado del cuadrado, que va a ser una variable, se calcula multiplicando esa variable que vamos a meter por 4. Entonces el código va a ser este, que os voy a poner aquí. Ese es el problema que vamos a poner y vamos a utilizar luego. Ese es el código. Entonces os lo voy a explicar mientras lo vais haciendo. Ejemplo, bueno, ya sabéis. Yo voy a aplicar solo JavaScript, lo demás no hace falta. Ya lo sabéis. Después del body, creamos una variable que se llame lado. Una variable que se llame lado, acordaros. Y lado es igual a prom, ingrese medida del lado. Aquí es donde ingresamos nosotros, por teclado, la medida que tiene el lado. La medida que tiene el lado
de un cuadrado. La medida que tiene el lado de un cuadrado y se va a guardar en la variable lado, ¿vale? Vamos a crear otra variable que se llama perímetro. Y el perímetro, como hemos dicho, ¿a qué es igual? Perímetro igual a lado, que es la variable que hemos metido nosotros, el dato que hemos metido, por 4, que es el asterisco 4. Acordaros siempre, importante terminar en punto y coma, lo vuelvo a repetir, que muchas veces si no, no funciona. Y entonces document.write, ahí escribimos, va a aparecer en pantalla, su perímetro es, y ahí es donde tiene que ir la variable perímetro seguidamente, o sea, document.write perímetro. ¿Vale? Esto vamos a probarlo. Si queréis archivo nuevo, que es mejor meterlo todo en carpetas, todo lo de JavaScript. Le damos archivo guardar como, vamos a ponerle por ejemplo perímetro.html. Vale, y ahora lo vamos a probar. Buscamos dónde está perímetro, aquí, perímetro, picamos en él y pone ingrese medida del lado. Pues el lado, por ejemplo, vamos a 12. Por ejemplo, le doy a aceptar y me pone su perímetro es 48. ¿Vale? Su perímetro es 48. Por ejemplo, he puesto 12. Porque es 12 por 4, 48. ¿Vale? ¿Os queda claro? Así de sencillo este ejercicio, este ejemplo. ¿Qué es lo que hace? O sea, se puede mejorar, se puede complicar, se puede hacer muchas cosas con JavaScript y con HTML. Bien, ¿hasta ahí bien? ¿Alguna duda? Bueno. Vamos a seguir. Con más ejercicios. Vamos a seguir, por ejemplo, con lo que son operaciones lógicos. Las operaciones lógicos y las operaciones lógicos. No sé si sabéis que los operadores lógicos significa... Bueno, si os queda claro, no sabéis si es lo que es el i, un operador lógico. Por ejemplo, en JavaScript se utiliza lo que es los dos simbolitos del ampersand. Eso significa que se lee i. Es decir, un operador lógico lo que hace es que una de las dos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a explicar mejor. Se emplea cuando una estructura condicional se dispone, tiene dos condiciones y se cumplen las dos condiciones. El i es cuando se cumplen dos condiciones. Luego veremos el or, que es que se cumple una de las dos. ¿Vale? Cuando se utiliza el operador que hemos visto ahí con el ampersand, significa que las dos condiciones deben ser verdaderas para que le salga bien la condición. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo bastante interesante donde vamos a confeccionar un programa que lea por teclado 3 números distintos y nos muestre el mayor de ellos. Vamos a confeccionar, por teclado nos va a leer 3 números, pero nos va a leer el mayor de ellos. Y para eso vamos a poner este código y lo vamos a hacer, ¿vale? Ahí lo tenéis. Lo vamos a explicar, ¿vale? Lo vamos a explicar el código. Se crean 3 variables, num1, num2 y num3, ¿vale? Son 3 variables. El num1 igual a prom ingrese el primer número, ¿vale? Ahí vamos a meter un número, el 5, el 10 o el que queramos. Luego va a aparecer otra cajita, ingrese el segundo número, que se va a guardar ese valor en el num2. Y luego otra cajita, ingrese el tercer número, que se va a guardar ese tercer valor en el num3. Ya tenemos los 3 valores guardados. Ahora aparece una cosa aquí que os voy a explicar. Num1 igual a parseInt número 1. ¿Qué significa?
el parseInt significa que el número 1 pasa a ser entero, un número entero. El número 2, num2 igual a parseInt y entre paréntesis num2 significa que metemos un número, ¿vale? Y el parseInt lo que me hace es me lo convierte en entero. Imaginaos que metemos un decimal. Pues esto lo que hace es que sea un número entero, parseInt, ¿vale? Y el número 3 lo mismo, parseInt igual el número entero. Estamos hablando de números enteros aquí. Si se mete un decimal, se convierte en entero. Y luego tenemos un if. ¿Sabéis todo lo que es el if? El if, ¿sabéis todo lo que es el if? ¿Lo habéis visto en JavaScript? Por eso puse el curso para no dar aquí clase de JavaScript así y hacer... Sí, Eric, si es un decimal lo aproxima y lo pone entero. Imagínate 5, no sé, 5,8, pues te lo aproxima a lo más cercano a 6. Acordaros, si es 5,5, o sea, 5,4 te lo aproxima a 5. Pero a partir del 5,5 para arriba te lo aproxima a 6. ¿Vale? Te lo corta, te lo dejan entero. ¿Vale? Te lo aproxima. A ver, el if. El if significa sí. Es una estructura que significa... Yo lo voy a explicar lo que hay aquí. Esta parte, pues hablado. Si el número 1 es mayor que el número 2, y... Acordaros, los dos ampersand significa y. Si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el número 3, entonces abro las llaves, document.write, el mayor es el número 1. Más num1 significa que concatena, ¿vale? El más es concatenar, significa que el mayor es el y va a aparecer ahí el número mayor. Cerramos la llave y luego else. Else significa en otro caso. Abrimos la llave. Si el número 2 es mayor que el número 3, me escribe que el mayor es el número 2. En otro caso, si el número, o sea, el otro caso, document.write, el mayor es el número 3. Esto es lo más complicado, que bueno, es muy fácil, porque una vez que si sabéis programar o sabéis tener todo eso, es igual. Lo vuelvo a repetir, el if. Lo voy a explicar, como hemos dicho, pues entendido. Si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el número 3, entonces me va a poner en la pantalla que el mayor es el número 1. En otro caso, significa que si no sale lo primero, el número 2 es mayor que el número 3, me va a poner en pantalla que el mayor es el número 2. Si tampoco funciona, si no se da esa condición, entonces ya nos vamos a la última opción, que es el mayor es el número 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probarlo. Lo guardamos, podéis poner el nombre que queráis, eso ya cada uno. Vamos a llamarlo, por ejemplo, número mayor.html y vamos a probarlo. Número mayor, vamos a la carpeta, a ver dónde está, número mayor. Nos sale una ventana en el centro que es el primer prompt. Ingrese el primer número, yo voy a poner el 5. Le doy a aceptar. Ingrese el segundo número, voy a poner el 8 y le doy a aceptar. Ingrese el tercer número y voy a poner el 12 y le doy a aceptar. Me ha parecido que el mayor es el 12. ¿Habéis visto? Porque me sale reflejado el número mayor. Gracias a la condición que hemos puesto. ¿Vale? Gracias a la condición que hemos puesto. ¿De acuerdo? ¿O ha funcionado? ¿Os queda claro? ¿Tenéis dudas? Es fácil, ¿verdad? Acordaros las condiciones, o el if es muy común en todo lenguaje de programación. El if es muy común. Acordaros, a ver, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, los valores lógicos como el i y el o,
que tiene que cumplirse una condición, son estructuras condicionales, pues en algunos casos pues son el ampersand o las dos barritas, pero veremos un poco en algunos casos son diferentes, pero siempre tienen la misma estructura. ¿Vale? Todo esto que estoy dando, que lo estamos aquí ofreciendo, o estamos dándolo aquí, puede servir para que para hacer, por ejemplo, el proyecto final, hacer alguna cosa o algún lenguaje o algún programa, pues para una empresa, por medio de JavaScript, que le ayude, pues a calcular algo, para hacer una aplicación que le ayude entonces utilizando JavaScript. Entonces os doy ideas, no significa que lo vayáis. Os doy ideas. Vamos a hacer otro ejercicio también utilizando esta estructura de control. Y el ejercicio es un poco más complejo, pero es fácil, ¿vale? A ver, el ejercicio consiste de un operario, se conoce su sueldo y los años de antigüedad. O sea, nos va a pedir por pantalla que metamos un sueldo, ¿vale? Y los años que tiene de antigüedad. Y se pide confeccionar un programa. Imaginaos que vosotros queréis hacer una aplicación móvil para una empresa, como he dicho, valorando y sabiendo, según el sueldo del empleado y los años de antigüedad, qué le corresponde. Es una aplicación que puede ser interesante. Bueno, pues esto es un ejemplo. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada en informe. Primero, si el sueldo es inferior a 500, a $500, y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgarle un aumento del 20%. Eso se va a mostrar el sueldo a pagar. Si el sueldo es inferior a $500, pero si su antigüedad es menor a 10, otorgarle un aumento del 5%. Y si su sueldo es mayor o igual que 500, mostrar el sueldo en la página sin cambios. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Es fácil, pero hay que seguirle, hay que hacerlo por paso. A ver, entonces, esto lo voy a poner aquí para que lo vayamos haciendo. Ahí lo tenéis. Y lo vamos a explicar. Le dais archivo nuevo, lo pegáis y luego ya lo guardamos ahí. Bueno, vamos a ver lo más importante. Después del script, se crean dos variables. La variable sueldo y la variable antigüedad. Y cerrado punto y coma. Nos va a pedir una cajita, acordaros, sueldo igual a prom. Nos va a pedir que ingrese el sueldo del empleado. Sueldo igual a parser in igual a sueldo igual a parser in entre paréntesis sueldo. ¿Qué significa lo que hemos dicho antes? El sueldo se convierte en entero, ¿vale? O sea, lo que metamos en el sueldo, que es una cadena, es que lo que pasa que cuando ingresamos el sueldo, la cajita, en esa cajita suele ser una cadena de texto, pero queremos que se convierta en un número entero. Y eso lo hace parse in. Antigüedad igual a prom, ingrese la antigüedad del empleado. Ponemos la antigüedad, los años que sea. Y lo mismo, antigüedad igual a parse in, antigüedad. Ahora viene el if. Si el sueldo es menor, acordaros el menor y el mayor, que tenéis que entenderlo muy bien, porque a veces a lo mejor se confunde el mayor o el menor, tenéis que entender bien eso. Si el sueldo es menor que 500 y la antigüedad es mayor o igual que 10, entonces document_write se le otorga un aumento del 20%. Ahí le hacemos un salto de línea, un BR, y ahí lo que se hace es var sueldo total es igual a sueldo más sueldo por 0,20, que es el 20%. 0,20 el 20%. ¿Qué es lo que significa esa línea de código? Que se guarda en la variable sueldo total el resultado del sueldo más el sueldo por el
0,20, o sea, el 20% del sueldo, se guarda ahí. Y se saca a la página, se saca en Document Write, el sueldo total es sueldo total. O sea, lo que es la variable sueldo total, la que está ahí. Acordaros, el símbolo más delante significa concatenar, significa que aparece el texto con la variable. Y luego viene else. En otro caso, si el sueldo es menor que 500 y la antigüedad es menor que 10, entonces se le otorga un aumento del 5%, y lo mismo, se crea la variable sueldo total y ahí se guarda el sueldo más el sueldo por el 0,05, que es el 5%, y se imprimen en la pantalla. Y en otro caso, else significa que si una de las dos cosas no funciona, ¿vale? Si no ninguna de las dos partes, el sueldo menor que 500, antigüedad mayor o igual que 10, no cumple esa condición, ni el sueldo menor que 500 y la antigüedad menor que 10, si no se cumple ninguna de las otras condiciones anteriores, entonces el sueldo queda sin cambios, ¿vale? Vamos a guardarlo y lo probamos. Archivo, guardar como, lo podéis llamar con el nombre sueldo o sueldo empleado .html y le damos a ejecutar. Ingresa el sueldo del empleado. Vamos a ponerle, por ejemplo, $600. $600. La antigüedad de empleado, a lo mejor tiene pues 8 años de antigüedad. Le damos a aceptar y el sueldo queda sin cambios. 600. Para volver a hacer una prueba, le damos al F5. Ingresa el sueldo de empleado. Vamos a ponerle $800. Y la antigüedad que tiene este empleado son 20 años. 20. Le damos a aceptar y el sueldo queda sin cambios. Uy, fíjate. Vamos a hacer ahora otra prueba. Ingresa el sueldo de empleado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 500. Y la antigüedad vamos a ponerle 10. Como veis, en ninguno todo queda sin cambio. ¿Habéis visto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que se cumpla esa condición. Por ejemplo, 500, bueno, vamos a ponerle 300 y la antigüedad, por ejemplo, vamos a ponerle 30. ¿Vale? Por ejemplo, $300 y una antigüedad de 30. Creo que he puesto 30. Pues bueno, se le otorga un aumento del 20% y el sueldo total es de 360. ¿Vale? O sea, ya jugando con esos ejemplos, podéis hacer una aplicación pues bastante interesante, pues, basado no sé, en cualquier programa que queráis, tanto de salarios o lo que sea. ¿Vale? ¿Os ha salido? ¿Ha funcionado? ¿O ha funcionado? Fijaros la cantidad de cosas que se puede hacer. De todo, de códigos de todo tipo, funciones matemáticas y todo. Vamos a hacer ahora, en vez de la operación lógico, en vez de utilizar el i, vamos a aprender a utilizar el o. El o significa que una de las dos condiciones se tiene que cumplir. O una u otra. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, a ver. ¿Cuál os pongo? Mira, a ver, fijaros. Vamos a hacer este de aquí. Hola, espera que me he equivocado. Porque no se ha pegado. He cogido el anterior. No, ese no vale. Olvidaros ese. A ver, lo que vamos a hacer es... Se ingresan por teclado 3 números, ¿vale? Vamos a ingresar 3 números por teclado. Si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10, se va a imprimir la página, alguno de los números es menor a 10. Una bobada, pero quiero que entendáis un poco de qué va. Lo vamos a poner aquí. Ahí. Vamos a hacerlo. Archivo nuevo, lo voy a explicar.
Bueno, se crean tres números, tres variables, num1, num2 y num3. En el num1 se ingresa el primer valor. En el num2, acordaros, lo del prong no hace falta que ya lo diga porque todo es igual, se ingresa el segundo valor. Y el parseIn, cada valor se convierte en numérico. Y el ingreso del tercer valor, el parseIn. Ahora viene el if. Si el número 1 es menor que 10, o, acordaros, las dos barritas significa o. Si el número 1 es menor que 10, o el número 2 es menor que 10, o el número 3 es menor que 10, me aparezca en pantalla alguno de los números es menor a 10. ¿Qué significa eso? Que cualquiera, el o, significa que una de las tres condiciones se pueden dar. El o. ¿Os acordáis lo anterior que era ahí? Significa que se tienen que dar las dos condiciones, sí o sí, para que funcione. Entonces vamos a hacer un ejemplo, archivo, guardar, lo vamos a guardar. Vamos a poner, por ejemplo, condicional y punto, no condicional o, por ejemplo, el nombre que queráis ponerlo, punto .html y lo vamos a probar. Y lo vamos a probar. Ingrese el primer valor, vamos a ponerle 23. Ingrese el segundo valor, vamos a ponerle 12. Ingrese el tercer valor, vamos a ponerle 34. Ahí no sale nada. ¿Habéis visto? ¿Por qué no sale nada? Porque no... Se puede mejorar todo esto. Se puede mejorar. Si por ejemplo ponemos un 5, porque estamos hablando de menor de 10. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí podría ponerse el else final. Muy bien, Claudia. El else final, y Jorge también. En el else final que ponga no se ha cumplido ninguna condición. Por ejemplo, se puede poner ahí. Entonces, si lo probamos de nuevo, muy bien, por eso no ha salido nada. Y vamos a poner el primer valor, vamos a ponerle un 3. Segundo valor, no sé, un 7. Y el tercer valor, un 9. Le damos a aceptar y pone alguno de los números es menor a 10. Por ejemplo, los 3 son menores de 10, pero imaginaos, ingrese el primer valor, vamos a ponerle ahora un 4. El segundo valor vamos a ponerle un 25 y el tercer valor un 65. Ahí también ha salido alguno de los valores es menor a 10, que es el primero que hemos dado. Simplemente es para que entendáis lo que son las condiciones, los condicionales, y que lo tengáis claro. ¿Vale? ¿Dudas que tengáis? ¿Dudas hasta ahora? Bueno. Vale, vamos a ver lo que es la estructura. La instrucción switch, que es una alternativa para reemplazar lo que son los if y los else. Los if, vale, se puede reemplazar perfectamente y se puede aplicar, por ejemplo, en ciertas situaciones donde la condición se verifica si es igual a cierto valor. Vale, o sea, ahora vamos a hacer un ejemplo para que veáis y vamos a confeccionar un programa que solicite que ingrese un valor entre 1 y 5 y luego se va a mostrar en castellano el valor.
Me explico. Va a aparecer una cajita que pone, ingresa un número y ponemos el 3. Y va a aparecer en la pantalla el 3 escrito en letra. ¿Cómo se consigue eso? Pues por medio de la estructura SWIFT. Y lo vamos a explicar. Solo voy a demostrar. ¿Vale? Así que aquí lo tenemos. El código y os lo voy a explicar, ¿vale? Vamos a hacerlo, archivo nuevo, por ejemplo, vamos a pegar el código que he puesto ahí y os lo voy a explicar. Después del script, creamos una variable que se llama valor. Hasta ahí ya bien, ¿no? Valor igual a prom, ya lo sabemos todo lo que es. Nos va a pedir ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. Convertimos a entero, ya sabéis, valor igual a parseInt y entre paréntesis valor. Eso es convertir a entero, acordaros. Y ahora viene ya lo que es la instrucción SWIFT. El SWIFT va seguido de un case, casi, ¿vale? De un case. El SWIFT va seguido de un case. Entonces pone SWIFT y entre paréntesis el valor, que es la variable que hemos ingresado. ¿Vale? Entre paréntesis valor. Acordaros de las llaves. La llave es importante que cuando abrimos una llave hay que cerrarla. Y cuando abrimos 5 llaves hay que cerrar las 5 llaves. Importante. A veces abrimos 5 llaves y cerramos 3. Y no sabemos dónde está el problema y el error. Eso es un problema muy común. Que yo el primero me ha pasado, que digo, ay, pues si he abierto, me falta una llave, o he puesto una de más, o he cerrado 5 llaves y he abierto 3, vaya lío. Bueno, pues la estructura SWIFT va seguida de un case, o de varios cases. En este caso, lo que hace es SWIFT valor y pone case 1, .document_write y entre paréntesis ahí pone la palabra 1 en castellano. El break me corta la línea y pasa al case 2, document_write y ponemos 2. El break y el caso 3, documento 3. Y el 4 lo mismo y el 5 lo mismo. Y luego por defecto, el default significa que si no lo cumple, pone debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. ¿Qué significa la última línea? Significa que si pongo de 1 a 5 y pongo el 10, no sale nada, me va a decir, no, tiene que ser del 1 al 5. Y pongo 5, o sea, 12, no. Vale, vamos a probarlo. Le doy a archivo, guardar como. Le pongo el nombre. Y nos va a poner, ingresa un valor entre 1 a 5. Si yo pongo el 2, el número 2, le doy a aceptar y me aparece la palabra 2 en la pantalla. ¿Vale? Ingreso un valor entre 1 a 5. Le voy a poner un 4. Le doy a aceptar y aparece la palabra 4. ¿Habéis visto cómo se utiliza el SWIFT case? Si le pongo del 1 al 5, por ejemplo el 9, le doy a aceptar y me dice debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. ¿Habéis visto? Porque está mal. Porque he puesto un 9. Le doy y le pongo un 1 y me pone la palabra 1. Eso es lo que me hace la estructura de SWIFT case. ¿Vale? ¿Os ha funcionado? ¿Os ha funcionado a todos? Como veis es muy sencillo. Y estos ejercicios, pues si habéis hecho o estáis haciendo el curso de JavaScript, pues por ahí va por esa línea, ¿no? ¿Dudas que os surjan? Bien. Vale, como veis, bueno, que hay varias estructuras. Lo que bueno, esa es una muy común. Acordaros lo que es la estructura de SWIFT es muy común. Tenemos luego la estructura repetitiva, la while,
que la estructura repetitiva, estamos hablando así por encima, lógicamente, porque como tenéis el curso de JavaScript, no vamos a poner a dar clase de JavaScript, ya que tenéis ese curso que es opcional ahí, ¿vale? Pero estamos haciendo ejercicios para que lo entendáis. Son, por ejemplo, estas estructuras, vamos a hacer un ejemplo de lo que son una estructura while, que son estructuras repetitivas. A ver si pongo aquí un ejemplo y lo entendemos mejor con la práctica. Aquí, por ejemplo. Vamos a mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. Y debe aparecer en pantalla 8, 16, 24, así, hasta el valor 500, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ya para terminar, vamos a ver, luego seguimos el jueves. Vamos a mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. ¿Cómo se hace eso? Vamos a utilizar lo que es el while y os lo voy a explicar, ¿vale? Aquí tengo el código, lo probamos. Y mientras lo vamos a probar, os lo explico. Es la mejor manera de aprender explicándolo. A ver, creamos una variable que se llame serie. Otra serie igual a 11. Creamos una variable que se llame serie. Esa serie igual a 11. Le ponemos un valor a esa serie que se llama 11. Otra variable que se llame x. Y el x es igual a 1, le hemos dado un valor a la x que se va a llamar 1. Y ahora empezamos con esa estructura repetitiva que significa while, significa mientras. Yo lo voy a decir así. Mientras la x sea menor o igual que 25, me va a escribir entre paréntesis la serie de esa estructura. ¿Vale? Hay un salto de línea y luego lo que hace es x igual a x más 1, me va sumando ese valor. Y luego serie igual a serie más 11. ¿Vale? Parece un poco, esto en matemáticas, pero parece un poco difícil, pero lo que me está haciendo es lo que hemos dicho, que mostramos los múltiples de 8 hasta el valor 500 y debe aparecer 8, 16, 24. Vamos a hacer la prueba y lo probamos y lo vemos a ver si funciona. Llamémoslo, por ejemplo, múltiplo.html y vamos a ejecutarlo. A ver, buscar la múltiplo, a ver dónde está, múltiplo. Como veis, ahí no hay ni un prompt para meter datos, automáticamente aparece 11, 22, 33, 44, 55, 66 hasta 275. Simplemente, como veis, es un while que lo que significa es mientras x menor que 25, entonces me escribe en pantalla toda esa serie. ¿Vale? Es un poco, a lo mejor, pues, es matemática, pero a lo mejor es un poco difícil de entender ese tipo de serie. ¿La habéis entendido? ¿Os queda claro? Como veis, pone 11. ¿Por qué? Porque va 44 y 11, son 56, ¿no? Va de 11 en 11, ¿no? De 11 en 11. ¿Vale? Bueno, lo que he querido explicar hoy un poco en la clase ha sido realmente que tengáis en cuenta que el lenguaje JavaScript pues puede ser un lenguaje como Java, un lenguaje como C, como Visual Basic, y que tiene un buen potencial, es lo que he querido explicar, ¿vale? Tiene un buen potencial. ¿Cómo? A ver, Mónica, solo lo del serie igual a serie más 11, no entendí muy bien. Serie igual a serie más 11. Serie igual a serie más 11 significa que te va sumando 11 en cada serie. Por ejemplo, si es 55, imagínate, más 11, 66, más 11, 77, más 11, 88, y se va haciendo ese tipo de series. Eso es lo que significa el serie igual a serie más 11.
sea, el valor que aparece en la serie, por ejemplo, es 11, le va sumando 11 más, como si pones 20 o lo que quieras. Vale, entonces te va sumando 11 más, 11, 22, 33, 44, 55, 66, así hasta llegar a 275, por ejemplo. Vale, ahí te suma el valor que tiene la serie, 11 más. Es simplemente un ejemplo, pero es matemáticas. Si por ejemplo cambiáis el valor, no sé, a ver, en vez de serie igual a 11, ponemos serie igual a 2, por ejemplo 2, más 2, le doy a guardar y lo ejecuto, a ver, y aparecerá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Por qué? Porque de la serie, el número de serie, más 2. Le metemos 2. 2, 4, 6, hasta 50. Vale, entonces dependiendo del valor que quiera darle, se va sumando a esa serie. Nada, es un ejemplo, no tiene tampoco mucha... Tiene lógica, pero tampoco es que lo tengáis en cuenta. Simplemente para que veáis luego la estructura de while, que ya veremos para el próximo día algo más también de esto. Y lo que estaba diciendo es, bueno, que sepáis que el JavaScript unido con el HTML tiene mucha fuerza. Estos son ejemplos simplemente, pero imaginaos un diseño de una aplicación utilizando el HTML5, utilizando el JavaScript como interacción, y se puede hacer una aplicación bastante interesante que tenga lógicamente pues una interacción del usuario, como hemos hecho antes. Calcula el sueldo de una persona con una antigüedad tanto y me lo calcula, o calcula el lado de un cuadrado o el perímetro de un cuadrado y me lo calcula. Pues se puede hacer una aplicación móvil para los niños, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, para los niños, para aprender matemáticas, para aprender el lado de un cuadrado o yo que sé, cualquier cosa, y metiendo un dato, o sea, cosas así. Son ejemplos que yo pongo. Y utilizando JavaScript, fijaros qué potencia tiene y es muy sencillo. Es muy sencillo aprenderlo. O sea, el que quiera más, ya sabéis que tenéis el curso a vuestra disposición de JavaScript, el que quiera más sobre esto, y el que tenga ese que no lo conociera y tenga que se haya quedado con esa intriga de decir, pues me gusta mucho este lenguaje, porque JavaScript se puede utilizar no solo con HTML5, sino con otros framework, o sea, con framework, con Angular también, con muchos framework, y se puede unir todo. JavaScript es uno de los lenguajes que hoy en día se utiliza bastante para muchas cosas. Unido, por ejemplo, pues con HTML5, con otras cosas. Vale, entonces un poco es la idea para que tengáis en cuenta que los ejercicios que hemos hecho aquí son muy sencillos y se pueden crear fácilmente para hacer una aplicación móvil, pero que tenga interacción, que se utilice, que el usuario meta un dato y le calcule algo. De eso se trata. ¿Vale? ¿Alguna duda ya para terminar? ¿Dudas? Nos vemos el jueves, ¿vale? El jueves nos vemos, vamos a seguir el jueves haciendo algo de eso y seguiremos trabajando ya, viendo más un poquito ya el PhoneGap. El PhoneGap, veremos el PhoneGap, lo que es el framework, y luego ya tocaremos algo de Angular y tocaremos algo de React. También tocaremos algo de otros tipos de framework, pero empezaremos con el framework del PhoneGap para que entendáis un poco ya lo que es, por ejemplo, una calculadora, lo que hagamos, pasarlo a Android, por ejemplo, al APK. ¿Vale? Pero veremos alguna cosita más de JavaScript. El que quiera seguir con JavaScript, tenéis el curso ahí, como hemos dicho, a disposición vuestro, porque hay muchas prácticas y son interesantes. Así es bueno que sepáis y controléis, porque si vais a hacer una aplicación basada en HTML5, es importante que conozcáis lo que son las estructuras de control de JavaScript, lo que son pues un poco lo que es las variables y todo eso.
¿vale? Así que el jueves nos vemos a la misma hora, ¿de acuerdo? Bueno, descansar, pasar buena noche y nos vemos el jueves a la misma hora por aquí. Venga, chao a todos, hasta el jueves. Adiós.